Vamos ahora con el tema este de lo que os decía antes, de cómo lo están recibiendo. Bien, tengo aquí una del mundo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y otra más de Voz Populi sobre el Constitucional, porque afecta a los dos órganos. Pero empezamos por el Consejo General del Poder Judicial. Bien, vocales del Consejo General del Poder Judicial tras la reforma legal del Gobierno. 2 puntos. Es el fin de la separación de poderes, que estaba ya tocadísima. Bueno, pues ahora queda completamente fulminada. La sensación de manoseo del Poder Judicial es espectacular, aseguró un vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial en conversación con El Mundo. Ojo, un vocal progresista, no estamos hablando de los de la derecha. El gobierno quiere nombrar a 3 magistrados del Tribunal Constitucional y no a 2 como le corresponde, y lo hace violando la Constitución. Es un golpe de Estado, es el fin de la separación de poderes, o es el momento más delicado de la democracia española desde el 23F, afirman desde el sector conservador del Consejo. El gobierno quiere un constitucional apesebrado que bendiga todo lo que yo, Pedro Sánchez, hago. O el Ejecutivo lo controla todo y subordina y deslegitima al Poder Judicial, denuncian fuentes consultadas del Tribunal Constitucional. La última reforma legal planteada por los miembros del gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, que lo han hecho pasar por iniciativa parlamentaria para saltarse que los pronunciamientos del propio Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, que son obligatorios cuando sale del gobierno, porque claro, si sale del Parlamento, ¿no? El Congreso de los Diputados, para forzar al Consejo General del Poder Judicial a nombrar ya a los magistrados del Constitucional, ha generado un profundo malestar en el órgano de gobierno de los jueces. Tampoco ha sentado bien en el sector mayoritario del Tribunal de Garantías, al que se le ha privado de su capacidad de certificar que sus nuevos miembros cumplen los requisitos legales para integrar el Tribunal de Garantías. Vocales y magistrados consideran que el gobierno no tiene límite alguno y es capaz de tensionar las instituciones del Estado hasta el extremo con tal de dar ya el vuelco ideológico en el Constitucional y lograr imponer su candidato. Para la Corte de Garantías, el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Manuel Vandrés, dando así ya la presidencia a Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Zapatero hace ya muchos años. La enmienda registrada por el PSOE y Unidas Podemos ayer en la Cámara Baja detalla el mecanismo mediante el cual los vocales deberán elegir a sus magistrados del Constitucional. Se da la circunstancia de que esta modificación legal se ha planteado cuando el Consejo General del Poder Judicial tenía convocado un pleno el día 22 para abordar los nombramientos del intérprete supremo de la Carta Magna, es decir, de eso es un eufemismo para decir Tribunal Constitucional y no aliterarse. El gobierno, en cambio, se aferra a que 1/3 del Constitucional lleva 6 meses con el mandato caducado y que los vocales han bloqueado a propósito esa renovación. Con la nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es la tercera vez que Moncloa modifica esta ley en el último año y medio, no hace más que meterle mano. Cambia el requisito de la mayoría cualificada, 3/5 de los vocales, es decir, en la actualidad 11 votos por la mayoría simple, y establece que cada vocal podrá proponer un máximo de un candidato o candidata al Tribunal de Garantías. Además, se limita a cada vocal a votar a un solo magistrado. Nos abocan al sistema de cuotas en vez de un sistema de consensos en los nombramientos, denuncia un miembro del Consejo General del Poder Judicial. Nos obligan a votar a un solo magistrado y eso viola el artículo 23.2 de la Constitución, que sostiene que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes, agrega otro consejero. Además, la enmienda advierte a los consejeros de que pueden incurrir en responsabilidad penal si no acatan lo establecido en la reforma de la citada ley orgánica. Si por acción u omisión de quien ejerza la presidencia, titular, interino o en funciones, o de cualquiera de los vocales se incumpliera culposa o dolosamente lo previsto en los apartados anteriores, se incurrirá en las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales. Reza el texto legal. Vamos, que encima les están amenazando, les están poniendo una daga en la garganta. Moncloa trata así de evitar que le suceda lo mismo que cuando impuso a los vocales del Consejo General del Poder Judicial de plazo hasta el 13 de septiembre para nombrar a los magistrados del Constitucional sin éxito. Con este escenario, calificado de absoluto escándalo por los vocales consultados, los consejeros del sector conservador del Consejo se movilizaron ayer y registraron la petición de un pleno extraordinario para nombrar a los magistrados del Constitucional antes de que entre en vigor la nueva norma legal impulsada por los partidos del gobierno. Un total de 9 consejeros, Nuria Díaz, Abad, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, etc., registraron la petición con un único punto en el orden del día solicitado. 2 puntos. Nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Las fuentes jurídicas consultadas explican que el reglamento interno del Consejo establece que 5 vocales puedan pedir al presidente la celebración de la citada reunión y en ese caso Rafael Mozo debe convocar el pleno en los 3 días siguientes al envío de la solicitud. Artículo 35 del reglamento del Consejo.
Esta modificación legal ha sido ferozmente criticada tanto por vocales del sector conservador como del progresista, si bien hay miembros de este último grupo que han visto con buenos ojos que se fuerce al Consejo a efectuar los nombramientos. Entre quienes dan su aprobación a este movimiento del gobierno se encuentra el presidente Mozo, sobre quien se fijan ahora todas las miradas del grupo mayoritario, ya que tiene que poner fecha al pleno sobre el Constitucional. Por otro lado, otro de los aspectos más polémicos de la enmienda registrada por el PSOE y Unidas Podemos es que se elimina la competencia del Tribunal Constitucional para dar el placet a sus magistrados y abre la puerta a que la renovación del órgano se haga por sextas partes y no por tercios, como establece no solo su ley orgánica, sino la propia Constitución. Además, hasta ahora la ley orgánica del Tribunal Constitucional disponía que la verificación de los nombramientos de los magistrados de la Corte de Garantías, nombrados a propuesta del Congreso, Senado, Consejo y Gobierno, se ocupa el pleno del órgano encargado de juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley. A partir de ahora no será así. Por ejemplo, si el gobierno nombra a sus 2 magistrados, será el propio Ejecutivo el que certifique que sus candidatos cumplen con las exigencias previstas en la Carta Magna. Así lo recoge el nuevo artículo que se introducirá en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Los órganos proponentes previstos en el artículo 159.1 de la Constitución tienen la obligación constitucional y legal de comprobar que los magistrados o magistradas designados cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 159.2 de la Constitución. Si quien fuere nombrado como magistrado o magistrada conociera que no cumple alguno de estos requisitos, deberá ponerlo de manifiesto antes de la toma de posesión. Bien, como veis, están haciendo un embrollo legal de padre muy señor mío y todo con esa, como os comentaba antes, con la única idea de satisfacer a Esquerra y garantizarse un socio, por no hablar evidentemente de poner el Tribunal Constitucional a su servicio, que para otras muchas cosas les va a venir muy bien, en todo orden de cosas. Si tienes vocación de dictador, que es lo que a la vista de los hechos tiene Pedro Sánchez, pues tener a los tribunales debidamente domesticados es un elemento fundamental. Claro, aquí lo que vemos es que hasta los propios consejeros del Consejo General del Poder Judicial, que son progresistas, entre comillas, dentro de lo que puede ser progresista de derechas, de izquierdas, bueno, de origen progresista o dentro del grupo de los progresistas, hasta ellos están escandalizados. Esto para que nos hagamos una idea de lo lejos que ha llegado esta gente. Y seguramente si están escandalizados es porque no sospechaban que iban a llegar tan lejos, que Pedro Sánchez no estaría dispuesto a llegar tan lejos. Pero bueno, vamos ahora con el Constitucional. Esto es un golpe institucional nunca visto. El Constitucional reacciona a la treta de Sánchez. Esto es un golpe institucional. Nunca en 42 años se ha producido una actuación como esta. Miembros del Tribunal Constitucional reaccionan a la última reforma del Código Penal que busca cambiar el sistema de elección de vocales para propiciar cuanto antes el vuelco hacia una mayoría progresista. La intención del gobierno de nombrar ya a sus 2 candidatos se entiende dentro del Tribunal de Garantías en clave política y con un único fin: beneficiar a los socios independentistas de Pedro Sánchez. Las voces del Tribunal Constitucional consultadas por Voz Populi califican de bochorno, esto es textual, la enmienda del PSOE y aseguran que se vive el minuto a minuto de la renovación con especial preocupación y tristeza. Esto es legislar a martillazos. Esto es un textual también. Hay una clara voluntad de hundimiento del Poder Judicial porque parece que les interesa debilitarlo. Explican, y bueno, parece, evidentemente les interesa. A estas alturas ya no apercibirse de esto es ser tonto, caray. Las instituciones no políticas están sangrando, van camino de convertirse en poderes subordinados al político. Efectivamente, de eso se trata. No sé quién habrá dicho esto, supongo que el Gema Huesca pues tendrá sus fuentes debidamente a cubierto, pero vamos, es tal cual, es lo que busco. Se trata de la respuesta al último movimiento del gobierno para conseguir el cambio de un tribunal constitucional que hasta la fecha mantiene la mayoría conservadora. La enmienda introducida por el PSOE en la tramitación parlamentaria de la derogación de la sedición no solo se ciña a este tipo penal o a la modificación de la malversación, sino que dedica un apartado para lo que consideran que es la solución al colapso en las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional. La principal modificación que introducen es la rebaja de la mayoría necesaria, como os comentaba antes. Pero es que ha habido una cosa aquí que me ha llamado la atención. Bien, en aras de no tener que esperar al Consejo, ha movido ficha en doble sentido. Por un lado, modifica las normas de elección del Consejo, obligándole a ponerse de acuerdo en cuestión de días, y por otro, despeja el camino para poder nombrar a sus candidatos. Se trata del exministro de Justicia del gobierno del PSOE, Juan Carlos Campos, que fue ministro de Justicia, no lo olvidemos, que está muy bien, pero si ha sido miembro de este gobierno, no estamos hablando de uno que fue miembro de un gobierno de hace 20 años, ¿no? Sino de este mismo, hace 4 días era ministro. Y a la exalto cargo de Moncloa, Laura Díez, que era secretaria de Estado, creo.
Y que es muy cercana al Partido Socialista de Cataluña, por cierto. La celeridad es tal que ninguno de los dos pasará la evaluación de idoneidad, trámite que compete al Tribunal Constitucional. Los quiere meter, como decía a martillazos. A partir de ahora será el Congreso, donde tiene mayoría el Gobierno, el que evalúe a sus propios candidatos. Ya está, les van a parecer bien, como es lógico. Así lo recoge la letra pequeña de la reforma, que no solo modifica el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, sino que también elimina esta función tradicionalmente realizada por los miembros del Tribunal de Garantías. Cataluña como telón de fondo. Es todo a oscuras, no hay transparencia. Precisan las fuentes consultadas por este medio. Las mismas consideran que la urgencia de Sánchez se enmarca en su acuerdo con Esquerra, para tratar de evitar que futuras actuaciones secesionistas cuenten con la advertencia y el rechazo que siempre mostró el Constitucional por su condición de constitucional, es decir, que el Constitucional denuncie que lo que están haciendo, lo que pretenden hacer, va contra la Constitución. El movimiento, que se produce a la par que se deroga la sedición y se rebaja la malversación, los dos delitos por los que fueron condenados los del procés, garantizaría una mayoría progresista en un momento determinante para el Constitucional. Este tribunal fue la clave para actuar por desobediencia contra los líderes independentistas de Cataluña, como Artur Mas, que no acataron las continuas advertencias y suspensiones de resoluciones independentistas que se llevan aprobando en Cataluña a lo largo de la última década. Bien, esto por supuesto continúa, pero nos podemos hacer una idea de hasta qué punto los propios jueces, tanto del Consejo como del Constitucional, están escandalizados. Es decir, que esto es más grave de lo que se piensa. Ya sé que ha pillado en mitad de un puente larguísimo, que ha pillado en mitad del Mundial, que la gente está con el fútbol, tal, lo que queramos, pero precisamente lo ha hecho por eso. No lo hizo hace un mes cuando podía haberlo hecho. Ha esperado justo a esto. Vamos, un poco más y nos lo casca esto el día de Navidad o el día de Nochebuena a las 7 de la tarde. Así que aquí lo tenéis. En fin, el tema es, yo creo que de una gravedad extrema, y lo suyo es, por lo menos, denunciarlo.